La puerta se cerró tan fuerte que pensé que el marco se partiría en dos. Aún podía escuchar el eco de las últimas palabras de mi hijo, golpeándome como si fueran piedras. «Fuera de mi casa, mamá». Me quedé de pie en el umbral, sin moverme, sin respirar, sin entender. No era la primera vez que discutíamos. No era la primera vez que levantaba la voz. Pero sí era la primera vez que me expulsaba. Como si yo fuera una extraña. Llevaba en las manos una bolsa pequeña con algunas de mis cosas. Mi suéter favorito, mis medicinas, un par de fotografías. La había tomado por instinto, como quien sabe que no debe dejar atrás lo esencial. Pero lo esencial no estaba en la bolsa. Estaba detrás de la puerta. Y no sabía si volvería a verlo alguna vez. No lloré, quizá porque las lágrimas, de tanto contenerlas, se habían secado antes de caer. Quizá porque la rabia y la tristeza a veces se confunden, y juntas bloquean cualquier intento de desahogo. Me giré lentamente. La calle estaba oscura. Las luces amarillentas parecían observarme, como testigos silenciosos de algo que ni ellos podían explicar. Caminé sin rumbo, sintiendo que mis pasos no me pertenecían. Durante años pensé que la maternidad era un lazo que no podía romperse, un cordón invisible que, aunque se estirara, jamás se cortaría. Había criado a mi hijo sola desde el día en que su padre decidió que la vida era demasiado pesada para llevarla acompañado, sola durante enfermedades, noches de fiebre, cumpleaños, celebrados con lo que tenía en el bolso, sola cuando él lloraba, por miedo, o por hambre, o por sueño. Y yo era todo lo que tenía. Lo había amado con una intensidad que a veces daba miedo. Lo había defendido incluso cuando no tenía razón. Lo había perdonado incluso cuando mis manos temblaban de decepción. Nunca imaginé que ese mismo niño, aquel que dormía con la mano apretada a la mía, sería el hombre que me echaría a la calle, sin mirar atrás. Seguí caminando, sin poder pensar con claridad. Cada paso era una pregunta. ¿Qué hice mal? ¿Cuándo cambió? ¿En qué momento dejó de verme como su madre? ¿Por qué ahora? A veces, el dolor no llega como una herida punzante. A veces llega como un silencio largo, interminable, que te envuelve el pecho y te impide respirar. Llegué a la parada del autobús. Me senté. Apreté la bolsa entre mis brazos. No sabía a dónde ir. No sabía qué hacer. El viento frío de la noche me devolvió a la realidad. Recordé las últimas horas. La discusión, sus palabras, su rostro desencajado, la forma en que evitó mirarme mientras me pedía que me fuera. Esta es mi casa, mamá. Necesito espacio. Déjame vivir mi vida. Había algo detrás de esa rabia. Un cansancio, un miedo, una frustración que no supe ver a tiempo. Pero eso no borraba el hecho de que me había echado. A mí, la mujer que lo había cuidado incluso cuando él ya no quería ser cuidado. Respiré hondo, tratando de mantenerme entera. No podía permitir que ese momento definiera mi vida. No podía derrumbarme allí, en una acera cualquiera. No después de haber sobrevivido tantas cosas. Me prometí algo mientras esperaba el autobús. No volvería a tocar esa puerta. No volvería a suplicarle. No volvería a poner mi dignidad en manos de quien no sabía sostenerla. Los hijos se aman, sí, pero el amor no siempre protege. A veces hiere, a veces empuja, a veces obliga a una madre a reconstruirse desde el suelo. El autobús llegó finalmente. Subí despacio, con la certeza amarga de que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que todavía no comprendía. Me senté junto a la ventana. La ciudad pasaba en reflejos borrosos. Pensé en mi hijo, en su voz quebrada, en su mirada perdida, y por primera vez, muy dentro de mí, supe algo con absoluta claridad. Algún día, él iba a necesitarme, y ese día, yo decidiría cómo responder. Era el comienzo de algo,
de algo que aún no tenía nombre, ni forma, ni destino. Pero en ese autobús vacío, con el corazón roto y las manos heladas, entendí que a veces la vida te quita lo que más amas para mostrarte quién realmente eres. El autobús avanzaba lentamente entre las luces nocturnas, y cada reflejo en el vidrio parecía mostrarme versiones antiguas de mí misma, más joven, más fuerte, más segura, versiones que habían creído con una fe casi ciega que el amor de un hijo era un lazo eterno, imposible de romper. Pero nada en la vida es eterno, ni siquiera aquello que una madre construye con las manos y con el alma. Mientras el vehículo seguía su camino, mi mente regresó inevitablemente al único lugar donde aún encontraba un poco de calor. El pasado. Ese pasado donde todo había empezado. Ese pasado donde mi hijo aún me llamaba mamá, sin rencor, sin cansancio, sin distancia. Cuando él era pequeño, yo solía decir que tenía 2 trabajos. Uno para pagar la comida y otro para pagar el futuro de mi hijo. Nunca tuve tiempo para mí. Trabajaba limpiando casas durante el día y por las noches hacía arreglos de costura para quien lo necesitara. Mis manos estaban siempre cansadas, siempre agrietadas, siempre sosteniendo algo, una prenda, un trapo, un plato, un problema, pero jamás dejé que él lo notara. Cuando llegaba la noche, aunque mi cuerpo gritara por dormir, me sentaba en el borde de su cama y le contaba historias inventadas. Él escuchaba con los ojos muy abiertos, abrazando su almohada como si fuera un tesoro. A veces se quedaba dormido mientras yo aún hablaba. A veces me pedía otra más, mamá, y yo se la daba, aunque mis párpados pesaran tanto que parecían piedras. Recuerdo la primera vez que tuvo fiebre. Pasé toda la noche sentada en el suelo, con él en mis brazos, vigilando su respiración. Recuerdo su primer día en la escuela, cuando me apretó la mano tan fuerte que pensé que no podría soltarse. Recuerdo cómo corría hacia mí después de clases, como si el mundo entero no existiera fuera de mis brazos. Y yo vivía para esos momentos. Quizá por eso no vi venir lo que vino después. Quizá el amor ciega. Quizá la maternidad idealiza. Quizá una madre se acostumbra tanto a dar que olvida que también merece recibir. La adolescencia fue el comienzo del quiebre. Pequeñas cosas, casi insignificantes al principio. Un portazo, una respuesta fría, un no necesito tu ayuda, demasiado brusco. Una distancia que yo confundí con crecimiento. Pensé que era normal. Pensé que todos los hijos pasaban por eso. Pensé que, si tenía paciencia, él regresaría a mí como siempre lo hacía. Pero no regresó. Al contrario, se alejó más. El día que cumplió 18 años, fue la primera vez que me miró como si yo estorbara, como si mi presencia fuera un recordatorio de algo que él quería olvidar. Yo le preparé un pastel sencillo, su favorito, y él apenas lo probó. Dijo que tenía planes con amigos. Dijo que ya no era un niño. Yo sonreí. Siempre sonreía. Era mi forma de sostenerme cuando las palabras dolían. Pero esa noche lloré en silencio, en la cocina, mientras guardaba el pastel intacto en el refrigerador. Los años siguieron pasando, y mi hijo se volvió un hombre. Un hombre cansado, frustrado, impaciente. La vida no fue amable con él. Los trabajos no duraban. Las relaciones tampoco. Y aunque yo intentaba ayudarlo, él veía en mi ayuda una ofensa, una invasión, una declaración de que no podía solo. Varias veces me pidió que no opinara, otras veces que no llamara. Incluso hubo días en los que no me abrió la puerta, pero aún así
Yo seguía ahí, porque una madre siempre vuelve, aunque la rechacen, aunque la ignoren, aunque la lastimen. El día que perdí mi propio apartamento, un alquiler viejo que no pude seguir pagando él, fue la única persona a la que pude acudir. Y aunque su voz sonaba tensa, me dijo que me quedara con él un tiempo. Ese tiempo acabó siendo mi tragedia. El autobús frenó de golpe y me sacó de mis recuerdos. Miré por la ventana. La ciudad seguía ahí, indiferente a mi dolor. Yo, en cambio, tenía el corazón abierto en dos. Pero incluso así, incluso expulsada, incluso humillada, incluso rota, no podía dejar de pensar en mi hijo. Él no siempre fue ese hombre que me echó, y yo no sería la mujer que lo odiara. Nunca, porque el amor de una madre puede quebrarse, pero no desaparece. Y lo que aún no sabía era que la vida, tarde o temprano, lo pondría a prueba. A él y a mí. La mañana después de haber subido al autobús fue una de las más silenciosas de mi vida. Desperté en el pequeño cuarto que me había prestado una amiga, una habitación modesta con una cama sencilla y una ventana que dejaba entrar un hilo de luz. Me dolía todo el cuerpo, pero el dolor más profundo estaba en mi pecho, en ese lugar donde antes solo vivía mi hijo. Me quedé sentada unos minutos, intentando asimilarlo. No quería revivir lo que había pasado la noche anterior. Pero los recuerdos, como siempre, vuelven sin permiso. Habían sido semanas tensas. Mi hijo estaba irritable, siempre de mal humor. Llegaba tarde, hablaba poco, discutía por casi cualquier cosa. Un plato mal lavado, una pregunta inocente, una palabra mal interpretada. Yo intentaba no molestar. Caminaba despacio, en silencio, como quien atraviesa un campo lleno de cristales. Pero incluso así, bastaba un suspiro para que él reaccionara. Mamá, no necesito que me digas qué hacer. Solo te pregunté si habías comido, pues no me preguntes. Ese tipo de intercambio se volvió habitual. Yo tragaba mis palabras, tragaba mi orgullo, tragaba mi dolor, porque una madre, incluso rota, intenta proteger. Un día, mientras preparaba café, lo escuché en el teléfono, discutiendo con alguien. Su voz estaba alterada, casi temblorosa. No puedo ahora. No tengo dinero. Sí, ya sé. Estoy intentando, te dije que estoy haciendo lo posible. Se quedó en silencio un largo minuto. Luego, no quiero pedirle ayuda. No quiero que crea que no puedo solo. Ella era yo. Lo supe antes de oír mi nombre. Cuando colgó, me vio parada en la puerta de la cocina. Y lo noté, la vergüenza en su mirada, pero también algo más oscuro, más pesado. Un orgullo herido. Un orgullo que lo hacía verme como una amenaza, no como una madre. Con los días, la tensión creció. Yo trataba de ayudar sin ayudar demasiado. Él trataba de sobrevivir sin reconocer que estaba hundiéndose. Nuestra convivencia se volvió una cuerda tensa, lista para romperse, hasta que una tarde rompió. Habíamos discutido por algo mínimo, casi absurdo. Un comentario sobre sus horarios, nada más. Pero su reacción fue desproporcionada, casi desesperada. Deja de controlarme. Solo te pregunté si estabas bien. Tú siempre haces lo mismo. Crees que sabes más. Crees que puedes arreglarme la vida. Pero yo no necesito que me arreglen. Sus palabras me atravesaron. No porque estuviera gritándome, sino porque estaba gritándole a su propio vacío, a su propia frustración, a su propio miedo. Entonces, como si algo dentro de él se rompiera por completo, dijo lo que nunca imaginé escuchar de su boca. Esta es mi casa. Y tú no puedes decirme nada. Fuera, mamá. Fuera de mi casa. Hubo un silencio horrible justo después. Un silencio que dolió más que sus palabras. Un silencio
donde él evitó mirarme, como si la culpa lo estuviera tragando desde dentro. Pero aún así, lo permitió. Me acerqué a mi cuarto sin decir una palabra. Metí algunas cosas en la bolsa. Cuando pasé junto a él para salir, ni siquiera me sostuvo la mirada. La puerta se cerró, y con ella, una parte de mí también. Ahora, sentada en aquella habitación prestada, intentaba comprender cómo habíamos llegado a ese punto. Yo lo había criado sola. Lo había alimentado, vestido, acompañado, defendido. Había renunciado a mis sueños, a mis oportunidades, a mis noches de descanso, para que él tuviera una vida mejor que la mía. ¿En qué momento dejó de verlo? ¿En qué momento dejó de verme? Mi amiga me trajo un café. Me miró con preocupación, pero sin hacer preguntas. Yo solo pude decir, mi hijo. Me echó de su casa. Ella apretó mis manos. A veces los hijos se pierden, cariño. Pero los caminos siempre regresan. Quise creerlo, pero el dolor era demasiado reciente, demasiado vivo. Aún así, había una verdad que no pude ignorar. Mi hijo no estaba bien. No era un hombre cruel. Era un hombre roto. Y los rotos, cuando no saben cómo pedir ayuda, atacan a quienes los aman más. El sol comenzó a entrar por la ventana, iluminando poco a poco la habitación. La vida seguía, aunque a mí me costara seguir con ella. No sabía que aquel acto tan cruel, haberme echado, sería el comienzo de su propia caída. Ni que un día, cuando la vida le diera la vuelta por completo, volvería a tocar mi puerta, y que entonces yo decidiría quién quería ser. ¿Una madre herida? ¿O una madre que enseña? La respuesta aún no la sabía, pero la vida estaba a punto de mostrármela. Los primeros días, lejos de la casa de mi hijo, fueron extraños. No eran tristes, eran vacíos, como si alguien hubiese apagado todas las luces dentro de mí y tardara en encontrar el interruptor. Me quedé en la casa de mi amiga Clara, una mujer que había sido más familia que muchas personas con mi sangre. Ella me dejó un cuarto pequeño, pero cálido, una cama limpia, un cajón para mis cosas, una taza de café todas las mañanas. Nada lujoso, nada grande. Pero era un lugar donde nadie me gritaba, un lugar donde el silencio no dolía. Cada mañana me despertaba antes de que amaneciera. El hábito de una madre que pasa demasiado tiempo atendiendo a otros y demasiado poco atendiendo a sí misma. Me quedaba sentada mirando la ventana, preguntándome dónde estaría mi hijo a esa hora, si habría dormido, si habría comido, si estaría bien. Incluso después de lo que había hecho, mi corazón seguía buscándolo. Una noche Clara me dijo algo que no esperaba. Tienes derecho a pensar en ti ahora. La miré confundida. Nunca has vivido para ti, continuó. Tal vez es hora de aprender cómo se hace. ¿Vivir para mí? ¿A mi edad? ¿Después de una vida entera cuidando a otros? La idea me pareció tan lejana que casi dolorosa. Mientras yo intentaba reconstruirme, el destino trabajaba en silencio, preparando la caída de mi hijo. Los primeros indicios llegaron de manera sutil. Una vecina me escribió un mensaje corto. Tu hijo no sale de casa desde hace días. Se le ve pálido. Luego otro mensaje al día siguiente. Parece que dejó su trabajo. ¿Sabes algo? No, no sabía nada. Y eso dolía más que haber sido expulsada. Porque una madre siempre sabe, incluso sin ver. A veces, la intuición duele más que la verdad. Una tarde, mientras tomaba té, Clara entró al cuarto con el ceño fruncido. He oído que tu hijo está metido en problemas de dinero. Mi corazón se detuvo. ¿Estás segura? Lo dicen en el barrio. Parece que debe más de lo que puede pagar. Me llevé una mano al pecho, no por sorpresa, por confirmación, porque algo dentro de mí ya lo sabía.
Siempre supe que su orgullo lo arrastraría a un sitio oscuro, algún día, pero nunca imaginé que llegaría tan pronto. Los días siguieron pasando, y las noticias empeoraban. Un amigo de mi hijo vino a buscarme. No sabía que yo ya no vivía en la casa. Señora, ¿no está con él? No respondí casi en un susurro. Está mal, muy mal. No quiere hablar con nadie, no contesta llamadas, pierde peso. Y creo que bebe mucho. Cada palabra era un golpe, cada golpe una cicatriz nueva. Necesita ayuda, señora. Lo sabía, lo había sabido desde el primer portazo. Pero algo en mí decía que no era el momento de aparecer corriendo. A veces un hijo necesita llegar al fondo para empezar a subir. Y si una madre lo rescata antes de tiempo, solo aprende a caer de nuevo. No iba a permitir que eso pasara otra vez. Una semana después, finalmente sonó mi teléfono. Era su número. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me iba a salir del pecho. Contesté con manos temblorosas. Hola. No hubo respuesta al principio, solo una respiración entrecortada. Luego una voz rota, irreconocible. Mamá. Me quedé inmóvil. No por rabia, no por orgullo, sino por el simple impacto de escucharlo llamarme así, como antes. Como cuando era niño y tenía miedo a la oscuridad. ¿Dónde estás? Pregunté. Silencio. Luego un sollozo. Mamá. Perdón. Esa palabra. Había esperado años para oírla, pero no sonó como un triunfo. Sonó como un derrumbe. ¿Puedes venir? Y ahí estaba la pregunta que me partiría en dos. ¿Debía ir? ¿Debía correr hacia él como siempre lo hacía? ¿O debía dejarlo enfrentar lo que él mismo había creado? Clara me miraba desde la puerta. No dijo nada. Solo asintió, como si supiera que, pasara lo que pasara, yo tenía que tomar esa decisión sola. Apreté el teléfono contra mi pecho, respiré hondo y entendí algo que nunca antes había visto con tanta claridad. Este no era el momento de volver como una madre herida, sino como una mujer que finalmente había aprendido su propio valor. Dime dónde estás, respondí. No con desesperación, no con debilidad, sino con una calma firme, una calma nueva. Lo que aún no sabía era que este encuentro sería el inicio de mi plan silencioso, mi plan de justicia, mi plan de amor y de venganza. No una venganza cruel, no una que destruye, sino una que enseña. Una venganza que solo una madre puede dar. Salí de casa de Clara con un nudo en el estómago que no sabía nombrar. No era miedo, tampoco ansiedad. Era algo más profundo, una mezcla entre amor, decepción y una calma nueva, desconocida, que me protegía del desborde. Mi hijo había dicho, ven. Pero esta vez, yo no iba hacia él como antes. No corría desesperada. No llegaba culpable. Llegaba distinta. Tomé un taxi. Mientras avanzábamos, observaba la ciudad pasar como si fuera un escenario ajeno. Todo seguía su ritmo. Las luces, las calles, la gente. Y yo, sin embargo, iba hacia una de las conversaciones más importantes de mi vida. El edificio donde vivía mi hijo se veía más oscuro de lo habitual. Subí las escaleras despacio, escuchando mi propia respiración. Cuando llegué a la puerta, no necesité llamar. La encontré entreabierta. La empujé suavemente. El silencio adentro era espeso, casi asfixiante. La sala estaba desordenada. Cajas, ropa en el suelo, platos sin lavar. No era suciedad, era abandono. Y allí, en un rincón del sofá, estaba él. Mi hijo, el mismo que me había expulsado semanas antes, el mismo que ahora me miraba,
con unos ojos tan vacíos que costaba reconocerlos. Tenía el rostro hundido, la barba crecida, los hombros hundidos hacia adelante. Un hombre derrotado, no por mí, no por la vida, sino por sí mismo. Mamá, susurró. Su voz tenía una grieta que nunca le había escuchado. Me quedé de pie, sin acercarme inmediatamente. No por frialdad, sino porque por primera vez entendí que correr hacia él era parte del problema. Había pasado toda mi vida conteniéndolo, sosteniéndolo, evitándole caídas. Y por eso, nunca aprendió a levantarse solo. Se tapó la cara con las manos. Lo arruiné todo. Me acerqué apenas unos pasos, lo suficiente para oír su respiración temblorosa. Pero no lo toqué. A veces el contacto temprano puede convertirse en consuelo, y yo no venía a consolar. Venía a ver. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente. Tardó en responder. Mucho. Como si cada palabra fuera un peso que debía arrastrar. Perdí el trabajo. Debo dinero. No sé qué hacer. Y después, con una voz casi infantil, perdóname, mamá. No debí echarte. Sentí algo romperse dentro de mí. No era un dolor nuevo. Era uno antiguo, reencontrado. Pero aún así, respiré hondo y me mantuve firme. No debiste, respondí con honestidad. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. Esperaba que dijera, no importa. Esperaba que lo abrazara, que lo salvara, que hiciera lo que siempre hice, perdonar sin que él entendiera su propio daño. Pero no esta vez. No debiste repetir. Pero ya ocurrió, y ahora tienes que enfrentar lo que viene después. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo solo. Sí puedes, dije, sin suavizar la voz. Pero no puedes seguir siendo el hombre que fuiste. Se quedó mirándome como quien ve una verdad que había evitado durante años. Me senté en una silla, no a su lado, sino frente a él. Por primera vez, no era una madre pidiendo explicaciones. Era una mujer poniendo límites. No vine a juzgarte, le dije. Vine porque me llamaste y porque sé que estás sufriendo. Pero no voy a resolver esto por ti. Él tragó saliva. No quieres ayudarme. Negué con la cabeza. Quiero ayudarte. Pero ayudarte no significa hacerme cargo de tus errores. Ayudarte no significa volver a desaparecer para que tú estés cómodo. Ayudarte significa mostrarte el camino. Y tú caminarás solo. Sus lágrimas rodaron finalmente. No lágrimas de manipulación, ni de rabia, ni de orgullo herido. Eran lágrimas reales. Lágrimas de alguien que por primera vez veía lo que había hecho. Perdón, mamá. Perdón. Cerré los ojos un momento. Sentí el peso de su arrepentimiento, pero también el espacio que yo necesitaba para no hundirme en él. No voy a abandonarte, dije finalmente, pero tampoco voy a volver a perderme para encontrarte a ti. Él asintió, con los hombros temblando. No sabía qué vendría después, ni yo tampoco, pero por primera vez estábamos en el mismo punto de partida. Y en ese instante, justo en ese instante, supe lo que tenía que hacer. Mi plan no sería rápido, no sería cruel, no sería violento, sería silencioso, lento, transformador. Sería mi manera de enseñarle lo que la vida aún no había podido. Y, en ese proceso, yo también aprendería quién era sin él. Era el principio de mi venganza. Una venganza que no destruiría, sino que despertaría. Los días siguientes fueron un territorio extraño, casi desconocido para mí. No vivía con mi hijo, pero tampoco vivía lejos de él. Iba a su casa algunas tardes, siempre cuando él me lo pedía. No para cuidarlo, no para arreglarle la vida, sino para observar. Sí, observar. Por primera vez en años, yo no era quien corría detrás de él. Era él quien me buscaba.
Era él quien abría la puerta, con la mirada baja, los hombros tensos, y esa mezcla entre arrepentimiento y necesidad que los hijos solo muestran cuando la vida los ha doblado por la mitad. Su casa seguía igual de desordenada, pero ahora había algo diferente, una sensación de derrota y una pequeña llama de querer cambiar. Me ofrecía asiento, me preguntaba si quería té, me escuchaba. Sí, me escuchaba. Algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Pero yo no me apresuraba a darle respuestas. Lo dejaba hablar. Dejar hablar a alguien roto es la única forma de que escuche su propio eco. Un día llegué y lo encontré intentando ordenar su sala. El intento era torpe, casi infantil, pero era un intento. Recogía papeles, doblaba ropa, movía cosas de un lado a otro, sin un plan claro. Cuando me vio, dijo: «Quiero hacer las cosas bien, mamá, pero no sé por dónde empezar». Me quedé en silencio. Antes, habría corrido a hacerlo yo misma. Antes, habría dicho: «Ven, te ayudo», y habría arreglado todo en una hora. Antes, habría cubierto su herida con mis manos, sin dejar que él viera que la causó. Pero ya no. Empieza por una sola cosa, dije calmadamente. Elige algo pequeño, hazlo bien, y luego sigue. Él asintió, como un niño recibiendo una instrucción clara. Tomó un montón de ropa y lo llevó al cuarto. Lo escuché moverse torpemente allí dentro. Y yo sonreí, pequeño, inseguro, pero real. Ese fue el primer día en que entendí algo importante. Mi hijo estaba dispuesto, pero dispuesto no significa listo, y dispuesto no significa cambiado. Mi papel no era salvarlo, no era reconstruirlo, era dejar que enfrentara aquello que él mismo había destruido. Y ahí empezó mi plan. Un plan que no era una trampa, ni una represalia, ni un castigo. Era una enseñanza, una que la vida no había logrado darle, porque yo, durante años, lo impedí. Una tarde lo encontré sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Apenas entré, murmuró: «No sé quién soy, mamá». Me senté frente a él, no a su lado. La distancia era necesaria. Era parte de mi venganza silenciosa. «¿Eres alguien que puede cambiar?», dije. «¿Y si no puedo? Entonces, aprenderás a vivir con lo que eres. Pero si quieres cambiar, tendrás que hacerlo tú». Él levantó la mirada, humedecida. «Enséñame cómo», negué con suavidad. «No, yo no puedo enseñarte. Puedo apoyarte. Pero el trabajo es tuyo». Era la primera vez en su vida que lo dejaba solo frente a sí mismo, y eso lo golpeó más que cualquier sermón. Comenzó a tomar decisiones pequeñas. Dejó de beber por las noches, organizó sus documentos, limpiaba un poco más, dormía temprano. Pequeñas cosas, aparentemente insignificantes. Pero para un corazón que tocó fondo, cada paso es una montaña. Y yo estaba allí, observando, sin cargarlo, sin resolverle nada, sin ser la madre que lo salva, sino la mujer que establece límites. Eso era mi venganza. No gritar, no reprochar, no recordar lo que me había hecho. Mi venganza era hacerle ver, hacerlo mirar su vida sin mis manos sosteniéndolo, hacer que entendiera que cada decisión tenía un peso, y que ese peso siempre había caído sobre mí. Hasta ahora. Una noche, mientras yo me preparaba para irme, él dijo: «Mamá, ¿crees que algún día puedas volver a vivir conmigo?». Me giré despacio, no por sorpresa, sino por el dolor suave que esas palabras activaron. «No lo sé», respondí. Su rostro se contrajo. «Pero te extraño». Respiré hondo. «No se trata de extrañar, hijo. Se trata de respetar».
Y tú aún estás aprendiendo eso. No lloró, pero la tristeza le cruzó el rostro como una sombra larga. Mientras salía, supe que había dado el paso correcto. Mi plan no era que él sufriera. Mi plan era que entendiera. Y para que entendiera, debía quedarse un tiempo con su propio silencio. Caminé hacia la calle. El aire nocturno me golpeó suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis pasos no eran arrastrados, sino firmes. No sabía que los días que venían iban a revelar lo que él realmente era, ni que la vida lo pondría de rodillas más de una vez, ni que yo tendría que decidir hasta dónde acompañarlo. Pero sí sabía una cosa. Mi venganza ya había empezado, y era una venganza hecha de amor. No para destruir a mi hijo, sino para reconstruir mi vida. El tiempo empezó a avanzar con un ritmo extraño, ni rápido ni lento. Simplemente inevitable. Yo seguía viviendo con Clara, retomando rutinas sencillas, volviendo a sentirme persona y no solo madre. Por las mañanas caminaba al mercado, preparaba comida, tendía la ropa al sol. Pequeños gestos que antes no podía permitirme, porque siempre estaba resolviendo problemas ajenos. Mientras tanto, mi hijo se movía en un péndulo constante, entre intentar cambiar y volver a hundirse. Algunos días me llamaba con voz tranquila: «Mamá, hoy limpié la cocina. Mamá, fui a buscar trabajo. Mamá, cociné algo sencillo». Y yo lo escuchaba, con paciencia, con cariño, con distancia. Otros días, en cambio, desaparecía. No respondía a mensajes, no abría la puerta, no daba señales. Aprendí a no entrar en pánico, aprendí a no correr detrás de él. Aprendí a dejar que la vida hiciera lo que yo no pude. Pero eso no significa que no doliera, porque el amor no desaparece, solo cambia de forma. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era el dueño del edificio donde vivía mi hijo. «Señora, ¿usted es la madre de él?» «Sí, soy yo. ¿Qué pasa?» «Tiene problemas con el pago del alquiler. Lo he visto muy mal estos días. No quiero meterme, pero pensé que quizá usted debía saberlo». Me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque mi corazón reconocía ese sonido, el sonido de la vida ajustando cuentas. «Gracias por avisar», respondí. «Me ocuparé de hablar con él». Colgué, pero no fui corriendo a su casa. No abrí mi bolso para tomar lo poco que tenía y solucionarlo. No devolví al pasado la oportunidad de repetirse. En lugar de eso, esperé. Esperé a que él me buscara, a que él enfrentara el peso de sus decisiones, a que él se hiciera responsable de su vida por primera vez. Pasaron 2 días. No hubo mensajes, no hubo llamadas, hasta que finalmente, muy temprano por la mañana, mi teléfono vibró. Era él. «Mamá». Su voz estaba quebrada, pero no por orgullo. Era un quiebre distinto, un quiebre que ya no intentaba esconderse. «¿Qué pasa, hijo?» «Creo que ya no puedo más». Esa frase me atravesó, no como una herida nueva, sino como una herida vieja, abriéndose otra vez. «¿Dónde estás?» «En casa». «Pero, mamá, todo está mal». Clara me miró. Sabía que ese momento llegaría. Sabía que ese era el punto donde una madre debe tomar una decisión. No entre ir o no ir, sino cómo ir. Tomé mi bolso, no para salvarlo, no para rescatarlo, sino para acompañar desde otro lugar. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada, no entreabierta como la vez anterior. Toqué suavemente. «Soy yo, hijo. Ábreme». Tardó casi 1 minuto, y cuando finalmente la puerta se abrió, sentí un peso en el aire, un peso que solo tiene quien ha tocado fondo. Mi hijo estaba pálido, ojeroso,
delgado. Era como si la vida le hubiera borrado todos los colores, dejándolo en blanco y gris. Mamá, perdí todo. Entré. No dije, no es tu culpa. No dije, todo estará bien. No dije, yo lo arreglo. Cerré la puerta y lo miré con una serenidad que jamás antes había tenido. Siéntate, le dije. Se sentó, encogido, vencido, cansado de sí mismo. Me quedé sin dinero, sin trabajo, sin amigos. Mamá, ya no sé qué hacer. Su voz era casi un susurro, pero lo que más me impactó no fueron sus palabras, sino la forma en que me miraba. Sin soberbia, sin defensas, sin excusas, por primera vez me veía como una madre, no como una amenaza, no como un estorbo, no como un espejo incómodo, como una madre. Me incliné hacia él, no para consolar, sino para decirle la verdad que llevaba años evitando. Tu vida se deshizo porque te negaste a ver lo que yo veía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y qué era, mamá? Respiré hondo. Que no estabas viviendo, solo estabas huyendo. Él bajó la cabeza. No sé cómo dejar de hacerlo. Me senté frente a él. Cruzar mis manos sobre mis piernas fue casi un acto ritual. No puedo enseñarte a vivir, hijo, pero puedo enseñarte a mirar. Y cuando aprendas a mirar, sabrás qué hacer. Ese fue el primer paso real, el primer quiebre auténtico, el primer momento en que mi hijo dejó de buscar a una madre que solucionara y empezó a buscar a una madre que señalara. Lo que él no sabía era que mi plan ya estaba en marcha. Un plan que lo llevaría al límite. Un plan para que dejara de verme como refugio y empezara a verme como guía. Una venganza pequeña, silenciosa, tierna, pero innegociable. La única venganza que una madre puede permitirse, la que transforma. Los días posteriores fueron una mezcla de retrocesos y avances, como si mi hijo estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, pero esta vez no sobre el suelo, sino sobre su propia vida. Algunas mañanas me enviaba un mensaje corto. Mamá, hice el desayuno. Mamá, fui a buscar trabajo. Mamá, hoy estoy mejor. Otras, en cambio, desaparecía por completo. Esos silencios no eran como los de antes. Antes, el silencio era distancia. Ahora, era lucha. Yo lo dejaba hacer, lo dejaba caer, lo dejaba levantarse. Porque por primera vez en mi vida entendí que acompañar no siempre es sostener, a veces es esperar. Un día, cuando llegué a su casa, me recibió en la puerta, con la ropa arrugada y el cabello despeinado, pero con una mirada distinta. Una mirada que no había visto desde que era niño, una mezcla de vulnerabilidad y ganas. Hice limpieza, dijo, señalando el interior. Entré. La sala seguía lejos de estar ordenada, pero algo había cambiado. No era un espacio derrotado, era un espacio que estaba intentando volver a respirar. Bien, dije suavemente, no importa cuán grande sea el cambio, importa que sea real. Mi hijo bajó la mirada, casi avergonzado. Es que no sé por dónde empezar, mamá. Empieza por lo que te da miedo, respondí. No dije más. No era necesario. Se quedó quieto, como si esas palabras hubieran tocado un punto profundo que él siempre había evitado. Finalmente habló. Tengo miedo de no poder cambiar. Respiré hondo. El miedo no te detiene, hijo. Lo que te detiene es creer que estás solo. Sus ojos se humedecieron un instante, pero esta vez no lloró. Esa contención, ese intento de mantenerse en pie, era nuevo, era un indicio. Pasaron varias semanas. Mi hijo comenzó a asistir a entrevistas de trabajo, algunas fallidas, otras prometedoras.
No volvió a beber por las noches. Empezó a cocinar cosas simples, a ordenar papeles, a abrir las ventanas para que entrara luz. Pequeñas cosas, detalles. Pero cuando alguien estaba muerto por dentro, cada detalle era un rayo de vida. Un día llegó a Clara's house, donde yo aún vivía. Tocó la puerta suavemente, algo que nunca había hecho. Cuando abrí, tenía las manos vacías, pero el rostro lleno de algo importante. Mamá, quiero hablar contigo. Pasó al salón. Se sentó derecho, nervioso, como si fuera a decir algo que llevaba años ocultando. He entendido muchas cosas. Me quedé en silencio. Esperé. Entendí que siempre me cuidaste, incluso cuando yo no quería ser cuidado. Entendí que mi orgullo arruinó oportunidades. Entendí que te usé como excusa para no enfrentar mis errores. Y luego dijo algo que me atravesó, pero no como una herida, sino como una liberación. Me di cuenta de que no te valoré, no como debía, no como merecías. Cerré los ojos un instante. Necesité ese segundo para sostenerme. Cuando los abrí, él continuó. No quiero que vuelvas solo porque te necesito. Tragó saliva. Quiero que vuelvas porque quieres volver. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y frágiles a la vez. Yo las escuché, pero no me precipité. Ya no era la mujer que corría detrás de él. Ya no era la madre que anulaba sus límites. Ya no era la sombra que él convocaba cuando su orgullo fallaba. Era otra, una mujer reconstruida, una madre con dignidad. Estoy orgullosa de que lo entiendas, dije serenamente. Pero eso no significa que todo esté reparado. Él bajó la cabeza. Lo sé. Y no volveré a vivir contigo, añadí, sin temblar. Levantó los ojos, sorprendido, no enojado, no dolido, solo sorprendido. ¿Por qué? Porque todavía estás aprendiendo a vivir contigo mismo, respondí. Y yo ya no voy a ser el lugar donde te escondes. Mi hijo respiró profundamente. Un suspiro largo, pesado, pero necesario. Ese suspiro fue el sonido de un hombre entendiendo su propio límite. Los días siguieron avanzando. Él consiguió un trabajo sencillo en un almacén. Nada impresionante, nada que presumir, pero era un trabajo. Y por primera vez en su vida, mi hijo empezó a sentirse útil. A veces venía a verme con un pan bajo el brazo. A veces me invitaba a tomar café. A veces simplemente quería conversar. No para pedirme, no para llorar, no para huir, para estar. Y yo observaba, sin perderme, sin absorber su dolor, sin sacrificarme, solo siendo. Fue entonces cuando entendí que mi venganza estaba funcionando. Porque no era una venganza para destruirlo, era una venganza para despertarlo. Una venganza hecha de distancia, de límites, de silencios, de verdad. Una venganza dulce, tierna, implacable. La única que una madre puede dar sin dejar de amar. Mi hijo llevaba unas semanas trabajando en el almacén. Era un trabajo sencillo, repetitivo, nada espectacular, pero para él era un renacer. Cada día volvía con una mezcla de cansancio y orgullo, una mezcla que solo siente quien, después de perderlo todo, empieza a ganar algo pequeño, pero suyo. Yo lo observaba desde la distancia, no como antes, cuando cada paso suyo me angustiaba. Ahora lo observaba como quien mira una planta que empieza a crecer después de un invierno largo, sin prisa, sin presión, sin expectativas desmedidas. Él me contaba las cosas sin exagerar. Mamá, me dieron un turno nuevo. Hoy aprendí a manejar la caja. Mi jefe dijo que soy responsable. Pequeños triunfos, pequeños ladrillos, pequeñas partes de un hombre reconstruyéndose. Pero yo sabía algo.
Toda reconstrucción sufre una prueba. Siempre. La vida no te permite renacer sin asegurarse de que has dejado tu viejo yo atrás. Y esa prueba llegó. Una tarde, mi hijo fue a buscarme con una expresión que reconocí al instante. La expresión del miedo, tratando de disfrazarse de serenidad. Mamá, ¿puedo hablar contigo un minuto? Nos sentamos en el mismo sofá, donde, meses antes, él había confesado sus errores, pero ahora su postura era diferente, no derrotada, tampoco orgullosa, era insegura. ¿Qué pasó?, pregunté. Tragó saliva. Hoy en el trabajo cometí un error. Me quedé en silencio. Esperé. No grande, pero sí uno que costó dinero. Creo que me van a despedir. Lo miré fijamente. Antes, esta frase habría activado en mí un impulso automático de protegerlo, de correr a hablar con su jefe, de resolverlo, de cargarlo. Pero esta vez, no. Respiré. ¿Qué hiciste al respecto?, pregunté. Me miró sorprendido, acostumbrado a que yo tomara el mando, no a que se lo devolviera. Nada todavía. Tengo miedo. Es normal tener miedo, respondí. Lo importante es qué haces con él. Bajó la mirada. Tengo miedo de volver a fallar. Ahí estaba, la vieja herida, el niño que toda la vida había intentado demostrar algo que nunca necesitó demostrar. El hombre que había confundido error con derrota. Los errores no te destruyen, dije con calma. Te destruye no aprender de ellos. Él respiró hondo. Mamá, ¿tú crees que puedo con esto? Le sostuve la mirada. Creo que es hora de que lo creas tú. Por primera vez, lo vi quedarse sin palabras. No porque estuviera herido, sino porque estaba absorbiendo algo que nunca le habían dicho de forma tan clara. Al día siguiente, no lo llamé, no le escribí, no le pregunté qué había hecho en el trabajo. No monitoreé su día como antes. No corrí detrás de él. Lo dejé enfrentar su problema. Solo, con su error, con su miedo, con su nueva versión de sí mismo. Esa era la prueba de la vida, la prueba de mi plan. Clara me vio tranquila y dijo, ¿no estás preocupada? Estoy observando, respondí. Ella sonrió. Eso duele más que intervenir, ¿verdad? Mucho más, dije. Y era cierto, pero también era necesario. Esa tarde, cerca del anochecer, sonó mi teléfono. Mamá. Su voz era distinta. No temblaba, no suplicaba, no escondía nada. ¿Cómo te fue?, pregunté. Hablé con mi jefe. Me quedé quieta. ¿Y? No me despidieron. ¿Por qué? Porque no me excusé. No culpé a nadie. No huí. Le dije, me equivoqué. Quiero aprender a hacerlo mejor. Cerré los ojos. Eso, hijo. Eso se llama crecer. Hubo un silencio suave al otro lado de la línea. Luego, una confesión que me atravesó de lleno. Mamá, toda mi vida esperé que tú vinieras a rescatarme. Ya no lo hago, susurré. Lo sé. Y por eso estoy cambiando. Sus palabras cayeran en mi pecho con un peso dulce. Un peso que no lastima, sino que cura. Esa noche, mientras guardaba la taza de té, lo entendí con una claridad que dolía. Mi plan estaba funcionando, no como un milagro repentino, sino como una transformación lenta, pequeña, silenciosa, que avanzaba sin prisa, pero sin retroceder, sin violencia, sin gritos, sin castigo. Mi hijo, sin darse cuenta, estaba aprendiendo la lección más dura. En la vida, nadie viene a salvarte. La salvación empieza cuando decides dar tu propio paso. Y entonces comprendí algo más. Esto no era venganza. Era la respuesta, más profunda, más inteligente, más silenciosa, que una madre podía dar. Una respuesta que aún no había terminado. Los meses siguientes trajeron un cambio lento, casi imperceptible,
pero real. Mi hijo seguía trabajando en el almacén, cumplía horarios, aprendía responsabilidades básicas que en otro momento habría considerado humillantes. A veces llegaba cansado pero orgulloso, a veces frustrado pero dispuesto. Yo lo observaba desde la distancia. Ya no era la madre que se perdía por salvarlo. Era la mujer que acompañaba sin cargarse a nadie. Era la madre que enseñaba sin intervenir. Pero la vida, siempre sabia, sabe cuándo dar el golpe final. Ese golpe que no destruye, sino que revela. Una tarde de invierno, me llamó temblando, pero no de miedo, de algo peor, vergüenza. Mamá, necesito verte. Ahora. Supe por el tono que algo grave había ocurrido. Tomé mi abrigo y salí. Cuando llegué a su casa, él estaba sentado en la escalera del edificio, con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. No lloraba, no hablaba, no se movía, solo respiraba, como quien está intentando no romperse por completo. Me acerqué despacio. No lo toqué, no me agaché frente a él. Solo dije, estoy aquí. Tardó casi un minuto en responder. Mamá, hoy me dijeron que quieren cerrar el almacén. Sus palabras caían como piedras húmedas. Nos van a despedir a todos. Sentí un tirón profundo en el estómago, no por miedo a su futuro, sino por el miedo de que volviera a su pasado. ¿Qué hiciste?, pregunté con calma. Nada. Me paralicé. Le temblaban las manos. Pensé. Otra vez todo se derrumba. Otra vez fallo. Se cubrió el rostro. Y por un segundo, pensé en volver a ser el de antes. Lo miré fijo. Ese segundo era una frontera. Un punto decisivo. Un lugar peligroso. Pero no lo hiciste, dije. Él levantó los ojos, llenos de miedo, llenos de verdad. No lo hice, porque sabía que tú ya no vendrías corriendo a salvarme. Respiré hondo. Su frase me atravesó como una mezcla de dolor y orgullo. Está bien sentir miedo, respondí. Lo importante es no vivir para él. Él bajó la mirada. Tengo miedo de volver a fallar, de volver a perderte. Negué con suavidad. No me perderás por fallar. Me perderás si no aprendes. Se quedó en silencio. Un silencio que no lastimaba, sino que abría. Entramos al edificio. Subimos las escaleras. Su departamento estaba más ordenado que meses atrás, pero aún se sentía vacío. Como él. Se sentó en el sofá. Esta vez yo no me alejé demasiado. Me senté cerca, pero no tan cerca como para que se apoyara en mí. Él debía sostenerse solo. Hijo, dije despacio, la vida te está pidiendo que crezcas. No para castigarte, para liberarte. No respondió, pero su respiración se calmó. Quiero que entiendas esto, continué. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar lo que pasa dentro. Si pierdes este trabajo, encontrarás otro. Si te caes, te levantarás. Si fallas, aprenderás. Él cerró los ojos. Una lágrima rodó, silenciosa. Mamá, ¿crees que soy capaz? Sí. Era la pregunta que toda su vida había querido hacer y que nunca se había permitido. Le sostuve la mirada. No importa si yo lo creo, importa si tú estás listo para creerlo. Se quedó quieto. Las palabras cayeron dentro de él como semillas. Después de un largo silencio, dijo: «Mamá». Gracias por no volver corriendo esta vez. Porque si lo hiciera, respondí, te quitaría la oportunidad de encontrarte. Él murmuró: me estoy encontrando, pero duele. Claro que duele, respondí. Todo lo que vale la pena duele antes de sanar. Su mano tembló un momento. La apoyó sobre la suya, no para buscar refugio, sino para mostrar que ya no estaba huyendo. Y justo allí, en ese gesto pequeño, entendí que el final se estaba acercando. Pero era un final distinto.
No el final de una caída, sino el final de una huida. No el final de un derrumbe, sino el comienzo de una transformación. Mi hijo, por fin, estaba listo. No para ser salvado, sino para cambiar. Y yo también estaba lista. Lista para darle mi última lección, mi última verdad, mi última venganza dulce. Esa que no destruye, sino que libera. La semana en que anunciaron el cierre del almacén, mi hijo parecía caminar con un peso invisible sobre los hombros. No era el miedo de antes, ese miedo infantil que lo llevaba a huir o a esconderse. Era un miedo adulto, el miedo de quien sabe que esta vez no tiene a nadie más a quien culpar. Vino a verme una tarde de lluvia. Entró sin hablar, dejó el abrigo en una silla y se quedó parado frente a la ventana, mirando cómo el agua golpeaba el cristal. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, murmuró: «Mamá, creo que, por primera vez, estoy entendiendo quién soy». Lo observé. En su postura ya no había soberbia, no había altanería, no había esa necesidad de demostrar que podía solo. Solo había honestidad. «¿Y quién eres?», pregunté suavemente. Se volvió hacia mí. «Soy alguien que cometió errores, pero que ya no quiere repetirlos». Me acerqué despacio, no como una madre que contiene, sino como una mujer que acompaña. «Eso es suficiente para empezar», le dije. Se sentó, pasó las manos por su rostro. «Mamá, quiero que sepas algo». Hizo una pausa. «Aquel día, cuando te grité que te fueras de mi casa, me destruí a mí mismo. No solo te hice daño, me perdí». Lo escuché en silencio, dejando que cada palabra encontrara su espacio. «Y ahora, sé que no te merezco», negué suavemente. «No se trata de merecer, hijo, se trata de aprender». Él levantó la vista, con los ojos brillando. «¿Algún día podrás perdonarme?». Me senté frente a él. Esta vez no puse distancia. Había llegado el momento final, el momento que une la lección y el amor. «Ya te perdoné», dije, «pero el perdón no borra lo que pasó, solo hace que duela un poco menos». Él respiró hondo. «Quiero reparar lo que te hice». «No puedes repararlo todo», respondí, «pero puedes construir algo nuevo. Y eso empieza hoy». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Él se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres que haga?». Esta vez sonreí. No una sonrisa de triunfo, no una sonrisa de revancha, sino una sonrisa tranquila, suave, de esas que solo llegan después de un invierno largo. «Quiero que vivas bien», le dije. «Quiero que seas responsable. Quiero que seas un hombre al que yo pueda admirar, no solo amar». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no rompió. Esa contención, esa fuerza, era su renacimiento. «Lo haré, mamá». Entonces susurré. Esta historia ya cambió. Se acercó y apoyó su cabeza sobre mis manos. No como un niño, no como un hombre derrotado, sino como alguien que por fin había entendido. La lluvia afuera comenzó a disminuir. Un rayo de luz atravesó la ventana, y en ese silencio tibio, supe que mi plan había llegado a su final. No lo destruí, no lo humillé, no lo abandoné. Solo le mostré el camino y lo dejé caminar. Esa fue mi venganza. Una venganza hecha de amor. Una venganza que no grita. Una venganza que enseña. Porque hay hijos que solo aprenden cuando su madre deja de salvarlos y empieza a verlos.